Gracias por la espera. Antes de la lectura del acta, vamos a mencionar a todos los convocados para el día de mañana. Rotger, Ana, Pino, Marcela, Fernández, Tognola, Eliana, Racino, María Virginia, Flores Carrillo, Mario, Etchezar, Maite, Cocha, Karina, Quinteros, Molina, Rocío, Ávila, Vázquez, Medardo, José, Galace, Ana Cecilia, Iemi, Marcelo, Iemi, Morales, Nahuel, Charif, Omar, Cordón, Mario, Diminich, María, Apesteguía, Sebastián, Arias, Nadia, Furnari, Audina, Carla, Videla, Ibarzbal, María de la Paz, Pereira, Ana, Gallardo, Darío, Muñoz, Antonio, Maldonado, María Sol, Ceruti, Matías, Capdevila, María Cristina, Gaba, Marina, Loza, Serra, María Rocío, Gianotti, Katsuda, Paula, Barbero, Juan, hasta Gianotti, Katsuda, Paula. Ahora sí, procedemos a la lectura del acta. Siendo las 9:08 del día 21 de abril de 2021, se retoma la audiencia pública correspondiente al estudio de impacto ambiental de la obra Alternativa Ruta 38, tramo de Oriente Costa Sur La Cumbre. Inicialmente toma la palabra la moderadora de esta audiencia, quien, conforme al orden de oradores determinado, invita la participación del señor Elizondo José Carlos, quien solicita información relacionada a la audiencia pública como primera medida. Considera que CTI debería estar presente para analizar las objeciones, así como las restantes autoridades, y que le parece dudoso que exista una verdadera escucha. Agradece a las asambleas de vecinos que brindaron información. Indica que esta audiencia pública no es vinculante. Si esta es una instancia de evaluación del estudio de impacto ambiental, ¿por qué CTI no está escuchando?, se pregunta. 3 preguntas metodológicamente formuladas por el expositor que permiten un mejor comprender el andar de esta audiencia. Se procede a dar efectivo tratamiento de la exposición propuesta. De esta manera se presenta como vecino de La Falda, cocinero. Solicita se declare la invalidez de la presente audiencia, ya que considera que se ha vulnerado el derecho humano del acceso a la información y a la participación ciudadana que debe existir ante este tipo de procesos. La modalidad virtual implica disponer de conocimientos y tecnologías que no todos tienen. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo a las autoridades declararla inconstitucional por la vulneración del principio de igualdad, transparencia, no regresión y progresividad. Se anuncia en contra de este proyecto. Luego manifiesta objeciones del estudio de impacto ambiental y expresa su rechazo. Entiende que no hay un verdadero estudio porque tiene una metodología dudosa, no mide el impacto social y real del territorio en el momento de la obra y en forma posterior. También considera que el estudio no es ambiental, ya que habla del ambiente como algo a ser intervenido, sin enumerar los actores que están implicados. Habla en potencial y no brinda acciones que se tomarán en función de la obra. No cita estudios reales. Explica que se trata de una forma del gobierno de imponernos su manera. Considera que tiene pocos argumentos técnicos. Responde a un ordenamiento territorial nacional, ya que no responde a las necesidades locales en su trabajo de campo hecho. Comenta que el ingeniero habló de los beneficios y es claro que no son para ellos. No tuvo en cuenta los pueblos originarios. Entiende que la autovía va a pasar por encima de la cuenca. Se pregunta cuál es el puente que pasará por el arroyo, que explica el estudio de impacto ambiental. Explica que no se están considerando los servicios esenciales para vivir, colapsados, por lo que la autovía no es progreso, que no están preparados para un mayor desarrollo demográfico. Procede a reproducir un video en el que se visibiliza la zona y algunos incendios. Consulta quién es el ingeniero que autorizó la obra del desagüe que se va a realizar. Asimismo, respecto a que la ley permite hacer obras sobre zona roja, ¿se sabe en qué porcentaje lo permite? Se anuncia en contra de la autovía, pero a favor de las mejoras de la Ruta 38. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo a las autoridades declararla inconstitucional, en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al señor secretario de Ambiente procede a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad al artículo 17 de la Ley 10.208. Por la Pampa de Olaen no, exclama. Reitera su exigencia por la presencia de CTI y tengan a bien brindar un intérprete de lenguaje de señas. La moderadora procede a aclarar algunas de las dudas planteadas.
Seguidamente toma la palabra el señor Moyano Cortés Hernán Nehuen, quien se presenta y solicita se declare la invalidez de esta audiencia, ya que considera que se ha vulnerado el derecho humano al acceso a la información y a la participación ciudadana que debe existir ante este tipo de procesos. La modalidad virtual implica disponer de conocimientos y tecnologías que no todos tienen. Aclara que la participación se trata de un privilegio que solo tienen los aquí presentes. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo a las autoridades declararla inconstitucional por la vulneración de los principios de igualdad, transparencia, no regresión y progresividad. Se anuncia en contra del proyecto. Continúa leyendo su exposición Soy Serrano y entiende que con protocolos la cultura sigue de pie. Entre otras manifestaciones, el texto comenta que la obra impacta negativamente sobre el ambiente y en la sociedad en su conjunto. Por ello viene a refutar el estudio de impacto ambiental, que entiende que nada tiene de estudio de campo, compromiso, sustento teórico y tiene graves afectaciones al ambiente y a la sociedad. Sigue diciendo que se expresará sobre las matrices de valoración. Comenta que este estudio se basa en tablas para ser discutido. Destaca la ilegalidad de las mismas en el archivo por tener un formato pequeño, estar en blanco y negro y sin la definición necesaria para ser leída. Critica las dificultades para el acceso a la información. A continuación cita ejemplos. Dice que la gran mayoría de los lugares se encuentra en blanco y algunos con una X, por lo que no se sabe qué representa. Ello da a entender que muchas cosas no tienen correspondencia y cita algunos. Matriz 10. Instalación de obradores con ruido del aire, cobertura de vegetal e higiene y seguridad de operarios y personas. Se encuentra en blanco, es decir, no afectan la vegetación ni generan seguridad a los operarios. Matriz 6. Alcantarillas con estabilidad geométrica. Suelo, calidad de superficie del agua, vegetación y fauna. Se encuentra en blanco, es decir, que las alcantarillas no tendrán ningún efecto sobre el suelo. Errores en los colores utilizados en la matriz 1 en la casilla yacimientos, calidad de vida de la población, que tiene un valor menos 24, pero en color gris, que debería ser positivo. ¿Qué representa? Se pregunta. En la categoría percepción social, consulta sobre cómo se determinó este parámetro, si se realizaron entrevistas o qué tipo de cuantificación se realizó, quién fue el grupo consultado, en qué momento se realizó el trabajo, etc. La columna de población muestra valores negativos. Se pregunta, ¿qué nos dice el estudio de impacto ambiental que deja muchas columnas en negativo? ¿Cómo va a ser aire, geomorfología, recursos hídricos, suelo, vegetación, fauna, patrimonio natural, población, higiene y seguridad, patrimonio cultural y paisaje, pero economía, transporte y percepción social como positiva? El paisaje local se daña irreversiblemente y los turistas ya no podrán disfrutarlos. Por otro lado, estos valores debieran ser correctos si se realiza en tiempo y forma, lo que no sucedió. Se pregunta, ¿a quién beneficia esta obra? Y completa diciendo que la intención está clara. ¿Cómo se puede decir que es casi imperceptible el daño a la flora y a la fauna? ¿Cómo las mejoras de iluminación y señalización ayudarán a la purificación del aire? Luego manifiesta que el efecto regulador del agua ya no estabiliza los basurales. Enumera y critica las matrices 9 y 10 sobre el transporte de carga. ¿Cómo es posible que el transporte particular y de carga no generarán ruidos en el aire? ¿No se consideraron las pérdidas de ingresos de los campesinos y sus economías regionales? Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo a las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al señor secretario proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad al artículo 17 de la Ley de 1208 para culminarle un relato de Paulina Álvarez. Se convoca a participar a la señora Beaute Verónica del Rosario, quien quiere expresar ante toda la invalidez de esta audiencia. Es médica, dice, trabajando en el ámbito privado y público. En este último, en el 107, afirma que se está vulnerando el interés común de las ambulancias lleguen rápido a Córdoba o al Hospital Domingo Funes. Da cuenta del previo a todo traslado hay que estabilizar a los pacientes para evitar un riesgo elevado de morir en el traslado. Así la ruta no es un remedio sanitario, sostiene. Punilla, dice, consta de 4 hospitales, el Domingo Funes, hospital de referencia de la zona, el que se encuentra en la falda Cosquín, estos 2 municipales y el de la Cumbre. Pide para con ellos especializaciones y personas
de guarda en las horas. Es decir, que esté debidamente equipado y con personal idóneo. Se pide que el Domingo Funes esté debidamente equipado para atender como un hospital de urgencia zonal. Solo así se evitará traslados a Córdoba. Cree que los funcionarios tienen voluntad política y están preocupados, no tienen voluntad política y no están preocupados por los vecinos de Punilla. Esta debida equiparación permite además que no haya traslados, que los familiares del paciente tampoco se trasladen. En esta oportunidad dice, para que los funcionarios paguen la deuda que tiene con la salud pública. Cuando se llevaron al hospital y los vecinos tuvieron que reclamar un derecho constitucional que es la salud pública. Conceptualiza la salud según la OMS. Dice que en esta obra se olvidaron de lo más importante, el ser humano, jóvenes, niños, ancianos y quienes sufren por tener que atravesar expropiaciones. No se habla de los factores de estrés derivados de los factores de riesgo. Y no se habla, dice, es porque esto no es preocupación. Se queja de reclamos y notas efectuadas a la Municipalidad de Cosquín por no haber agua en plena crisis sanitaria. A este abandono se refiere estando ausentes las autoridades públicas. Dice que esta obra pasará por patios y casas de vecinos, de nuestros ancestros, pájaros, insectos, etcétera, de nuestro monte. No queremos esta mega obra del gobierno provincial. Dice, se quieren hospitales con funcionamiento, una eficaz planta de agua. Dice que no se va a permitir más atropello. Dice ser ambientalista y orgullosa de eso. Va a proteger el ambiente. En este momento estamos viviendo un peligro y vulnerabilidad social y ambiental agudizada. Si hablamos de pobreza de niños y familias, no satisfacen las necesidades mínimas. Entonces no quiere que se gaste millones de dólares para llegar unos minutos antes a Córdoba. Quiere que se cubra lo que resulta básico. No se opone a la obra, sino a la destrucción que ésta genera. El proyecto IRSA no viene a plantear progreso, viene a dejar devastación, destrucción de las cuencas, destrucción del ambiente y de las casas. Como se explica de que siendo consciente de que se va a afectar zonas protegidas hídricas, el gobierno promociona la destrucción de esta obra. Si esto no es destrucción ambiental, ¿qué es? Bajo el discurso de progreso nos dice que nos dan algo imprescindible, pero no nos brindan lo que necesitamos. Promueven la desterritorialización. Nos dejan miseria a la comunidad por medio de esta obra. Hambre, destrucción. Una ruta rápida para el narcotráfico. Cuando va a buscar el estudio de impacto ambiental referido a la población, se da con datos del 2010, en datos de población de hace 10 años. Con estos son datos desactualizados y erróneos. En el capítulo 5, daños ambientales por zona, se refiere a Cosquín, se reconoce que habrá voladuras y que hay monte aislado. Van a destruir las huellas ancestrales, las tunas, morteros, casas que están allí. Van a destruir la identidad. Cita el capítulo 4.2 que resulta de dudoso relevamiento. Para observar la fauna hay que relevar. No se estuvo en ningún campo que va a ser afectado por la obra. Es una vergüenza que pase esto, afirma, así como que subestimen a los ciudadanos. Considera que esta audiencia carece de toda validez, debiendo a las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional, en cumplimiento con el artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16, artículo 19 de la Ley General del Ambiente y la Ley 27.566, Acuerdo de Escazú. Asimismo, solicita al señor secretario rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de 1208. Tras ello, se la participa la señora Avalle Lucía Bernardita, estando en la sala y proyectando su pantalla. No logra escucharse cuanto manifiesta. Se intenta adecuada conexión que permita su ponencia. Existe inconveniente de sonido por parte de la participante. Se la guarda para mejor conectividad. Retomando con su alocución, se presenta y dice ser docente e investigadora de la UNC. Dice que no está de acuerdo con la realización de este proyecto que se presenta. Quiere destacar los siguientes puntos. 1. Declarar la inconstitucionalidad de la presente audiencia pública ambiental. No todos tienen acceso a Internet ni CD. 2, por lo que esta audiencia pública es antidemocrática. 2. Se opone a esta obra porque agravaría problemas, produciendo daños irreversibles al ambiente. 3. Solicita que la Secretaría de Ambiente rechace el estudio de impacto ambiental por ser orientado para justificar esta autovía. Dice que hay muchos problemas para solucionar en Punilla: salud, educación, tránsito, turismo y servicios en general.
Considera que esta obra no es solución para el problema del tránsito, existiendo soluciones alternativas para ello, tales como la construcción de obra exigida por los vecinos por años, por caso de la construcción y reparación de los caminos internos. Con el proyecto de autovía se benefician unos pocos y grandes empresas, a costa de lo que tenemos que pagar todos, por lo que estamos ante una estafa social. Propone que los intendentes rechacen este proyecto de autovía y en su lugar habiliten espacios de participación ciudadana continua para que se puedan presentar proyectos elaborados por todos los vecinos, los que tengan o no internet. Que se puedan desarrollar diversas actividades, así como que los intendentes se sumen y participen de estas asambleas. Dice que este proyecto debería comprender e incorporar como punto de partida lo brindado en esta audiencia. Quiere agradecer a todos los vecinos que se acercaron a informarles sobre el proyecto de autovía, el cual no tenía idea que existía. Fueron estos vecinos que, sin contar con recursos tecnológicos, fueron casa por casa para propiciar información, tanta necesaria como insuficientes. Muestra a estos vecinos que sin tener mayor tecnología son más eficientes en brindar información que el propio gobierno dotado de tecnología y recursos y que se encuentra obligado a ello. En cuanto a Internet, hay empresas que quieren lanzar satélites para brindar Internet. El objetivo del proyecto de esta empresa, Starlink, es reducir el tiempo en que se toman los datos para viajar, reducir distancias en donde no es posible trazar infraestructura para tener Internet, por ejemplo, montañas, montes. Es un negocio esto. Con ello quiere señalar que no todas las tecnologías implican progreso. Si dañan el entorno no es progreso. Solicita la suspensión del proyecto de autovía y que los fondos sean reservados para preservar la biodiversidad. Invitada a formular preguntas, agradece ello y no tiene ninguna pregunta. Seguidamente se insta a la participación del señor Astrada Javier Eduardo. Expresa que la conectividad y esta audiencia pública no, como instancia de participación, es muy acotada. Dice que no todos tienen conexión a Internet, pese a que se tenga un teléfono para lograr ello. Se presenta, es cooperativista, trabajador rural organizado, brigadista y muchas cosas más, dice. Considera que esta audiencia carece de toda validez, dado que se ha violado la participación, agravado esto por la situación de pandemia, la exigencia del CI2, que implica tener conocimiento tecnológico y acceso a esa tecnología que no todos tienen. Por eso se limita la participación. Es por ello que deben las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16, artículo 19 de la Ley General del Ambiente y la Ley 27.566, Acuerdo de Escazú. No agradece al Estado por esta participación, sí destaca y valora el trabajo de los vecinos y vecinas quienes sufren y se les ve afectadas sus vidas. Llama a la reflexión desde el sentido común. Analiza que esta octava jornada se han expuesto que hasta esta octava jornada han expuesto 166 personas, de las cuales un 78% se expresa en contra y un 21% a favor, muchos de ellos empleados y funcionarios públicos, ya que la mayoría no ha consultado en su pueblo ni dado razones de por qué esta obra es beneficiosa para el pueblo. Llenan de discursos seducidos por el tránsito colapsado, que resulta fácilmente rebatible. Basta con que se equipen adecuadamente los hospitales, siguiendo con los argumentos que siempre están desde las oficinas y comunas, es que la democracia, la palabra democracia, la tolerancia hacia los que piensan diferente. Estos funcionarios que se autodenominan tolerantes y pacientes, porque siempre hay que declarar esto, siempre de la democracia. ¿Será algo de su lado oscuro o claro ante la participación de nuestros pueblos? ¿Algo molesta? Queremos un pueblo más bonito, sustentable y a largo plazo. Quiere comentar que se los tilda de hippies pata sucia, montoneros, golpistas. No hay audiencia pública, no hay nota publicitaria en la que se destaca en relación a los funcionarios, dice, nacidos y criados. Esto le resulta indignante aclarar esto. Los que viven en la calle ven cómo se los usa a los nacidos y criados. Sería interesante que el amor al nacido y criado se empiece por poner en la carne y trabajar para ellos. Y no todo el Valle de Punilla, y no que todo el Valle de Punilla se lo venda. Esto es lo que sucede en la actualidad y no es solo una preocupación.
Dice haber participado en muchas asambleas y audiencias públicas, pero siempre desde lo presencial, mirando a la cara y no al revés, y no a través de una pantalla. Esto, dice, es un artilugio para imponer un proyecto a espaldas del pueblo. Dice que este proyecto fue presentado sin los anexos, en blanco y negro y no a color y con muchas deficiencias. Dice que hojeó anoche un libro respecto al patrimonio cultural del Valle de Punilla. Cita la obra y la página 163 a la que hace referencia. Nota que proviene de un censo del año 2010 y dice que Punilla es un lugar donde la mayoría de la población viene de afuera y que luego, por diversas razones, se van quedando a vivir en este valle. Esto da cuenta de cómo habita Punilla. Continúa diciendo que en el análisis del estudio de impacto ambiental, en cuanto a ponderaciones de análisis arqueológico-cultural, dice que no se tiene en cuenta las situaciones urbanas actuales, sino que un censo que data del año 2010. Por ejemplo, en materia de salud se sabe que está colapsado, desintegrado, pese al esfuerzo de los trabajadores de salud que brindan todo y no alcanza. Sucede lo mismo con las escuelas primarias estatales en zonas rurales de Cosquín. Se pregunta si la cooperación argentina que fomenta a los que quieren los pueblos. ¿Quién quiere hablar que no hay agua, que no hay agua potable, dado que no existe un aprovisionamiento adecuado? Hace años se viene poniendo una manguera en manguera. Concluye diciendo que no a este proyecto y que están los vecinos siempre esperando la invitación a participar para los que tanto les gusta hablar de democracia. Quiere un ordenamiento territorial participativo, pero nadie más que esta clase política sigan pretendiendo vender los que imponen arriba y por la industria inmobiliaria. Seguimos acá, dice, con los nacidos y criados cada vez más desplazados. Por todo eso, como dijera, expresa que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16, artículo 19 de la Ley General del Ambiente y Ley 27.566 de Acuerdo de Escazú. Asimismo, solicita que el señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208. Se pregunta si la valoración para este análisis de impacto ambiental, ¿por qué no se utilizó el censo más cercano y no el del 2010, atendiendo a la crisis que estamos atravesando? Como así también la Corporación Argentina de Fomento conoce que muchos de los vecinos de Punilla no están de acuerdo con esta obra y que dudan de la transparencia de los destinos y usos de esta obra. Solicita al señor secretario proceda a rechazar el estudio en conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208. Se le confiere la palabra a la señora Sánchez Domínguez María Virginia, quien dice ser bióloga y guardaparques de Córdoba capital. Comenta que considera que la presente audiencia pública no es participación. Dice ser ambientalista y pertenecer a distintas asambleas socioambientales, a quienes agradece por defender la violencia contra el ambiente. Considera que el aporte técnico estuvo planteado y no se encuentran nuevas objeciones al estudio de impacto ambiental, por lo que procede a hacer un repaso histórico. En 2017 las autoridades realizaron una audiencia pública para la ejecución de un puente para el lago San Roque, cuya información para participar estaba incompleta y la Secretaría de Ambiente no colaboró. Luego se encontró un estudio de impacto ambiental incorrecto, poco técnico y que se trataba solo de una parte de la autovía y el puente del lago San Roque. Muchos denunciaron que esa realidad se trataba de una obra mayor y que el estudio de impacto ambiental era objetable por no ser acumulativo. Se reclamó por auditorías de seguimiento y planes de mitigación, los que nunca se realizaron. En 2017 se le otorgó licencia ambiental a ese tramo y al puente José Manuel de la Sota. Entiende que son los mismos funcionarios que ahora están aquí presentes y en ese momento negaron que fuera parte de una obra mayor. Luego continuó diciendo que en el 2018 se reconoció que era parte de una obra mayor, se presentó amparos y se participó de la audiencia pública por tratarse de una obra por la montaña. Relata que la traza atravesaba un 80% de bosque nativo. Comenta que hubo incendios que el mismo gobierno provocó. En el 2018 no se facilitó la participación ciudadana y en el estudio de impacto ambiental estaba mal descrita la flora y fauna. No tenía bibliografía y luego de 9 días de audiencia, un 80% de negativa, se pidió la licencia ambiental. Pero como no tenía licencia social, no pudieron hacerlo. En el 2021 se quiere desarrollar un nuevo proyecto, pero los mecanismos continúan siendo violentos y excluyentes. La información no fue publicada en tiempo y forma.
Relata que el viernes 9 estuvieron planificados cortes de luz programados en las zonas cuyos habitantes se ven afectados por el proyecto, por lo que se solicitó que no se avance con la audiencia. Recuerda el hackeo que considera que hubo y entiende que el mismo no consta en actas. Destaca que la audiencia pública no está siendo transmitida por los medios de comunicación oficiales, salvo por YouTube, que este proyecto es parte del IRSA, que permite un fluido tránsito comercial. Este es el objetivo de la autovía, extraer los recursos naturales y exportarlos al mercado asiático. Solicita se declare la invalidez de la presente audiencia, ya que considera que se ha vulnerado el derecho humano del acceso a la información y la participación ciudadana que debe existir antes de este tipo de procesos. La modalidad virtual implica disponer de conocimientos y tecnologías que no todos tienen. Resalta que la bióloga Toya está imputada y fue convocada a hacer un análisis como juicio previo objetivo. Por el contrato fue funcionar los intereses de unos pocos. Le solicita que evalúe los verdaderos impactos y sea objetiva. Además, reitera que se tengan en cuenta las matrices citadas por oradores anteriores. Este estudio de impacto ambiental muestra la evaluación y las matrices por tramos. Explica que el principio ambiental de no regresión implica que el daño será cada vez menor. Cita la ley de ambiente y la clasificación de zonas rojas, amarillas y verdes. Explica que la cantidad de zona roja no puede disminuir, que la zona amarilla tampoco está habilitada para la destrucción, aunque esté ya impactado, dado que significa que se trata de un bosque que se quiere remediar. A veces hay que minimizar los beneficios para poder hacer sostenible el futuro. Solicita asimismo al señor secretario proceder a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad al artículo 17 de la ley 10.208 para culminarle un relato de Paulina Álvarez. Destaca que la Secretaría de Ambiente es un agente clave y debe tener en cuenta lo que se está diciendo, no es un intermediario, es la autoridad de aplicación. Consulta nuevamente el mecanismo de preguntas. ¿Cómo va a ser? Ante ello, inmediatamente se le da respuesta explicándolo. Afirmándole, presidenta de esta audiencia, de la fecha que al terminar la exposición de todos los participantes, oradores, se abre la instancia de preguntas para posteriormente la parte proponente del proyecto en cuestión cuente y responda a estas inquietudes para después efectuar un informe final al respecto. Las preguntas que se recogen de los participantes exponen y se vuelcan en el acta, habilitando una posterior instancia para formular otras preguntas a las efectuadas si se requiere. La presidencia dice que se va a poner nuevamente a disposición el reglamento. Solicita a la expositora que lo que se dice no es correcto, que no se explicita nada de lo que se pretende. Insiste en no saber respecto a las formas de cómo se va a recibir y enviar esas respuestas, de qué manera accionar al respecto. Se le otorga la participación al señor Perea Raúl Erasmo, quien se dirige directamente al gobernador y le dice que no coincide con su forma de construir el poder político, que existe un poder mediático, que la sociedad civil es otro actor presente y que pretende ser descalificado, que los ciudadanos comunes están dispuestos a decidir sobre sus territorios, que las autoridades tienen otros intereses que no coinciden. Dice que denuncia una asociación ilícita. El gobierno provincial destruye y la CA restituye. Explica que la Secretaría de Ambiente a cargo de Juan Carlos Escoto tiene otro acercamiento ambiental y explica que los demás también son iguales de idóneos a él, solo que formados en ámbitos diferentes. Continúa diciendo que la Secretaría de Ambiente regula los procesos de evaluación de impacto ambiental y social de los proyectos de actividades públicas y privadas susceptibles de contaminar, degradar el medio ambiente, por lo que el estudio de impacto ambiental nunca podría tener licencia ambiental. Se pregunta qué lo lleva al gobernador entonces a asegurar que una fecha estimativa para la obra. Esta área aprobó el estudio de impacto ambiental del Camino al Cuadrado, ocasionando un histórico impacto que todos conocemos. Indica que se trata de uno de los mayores fracasos del gobierno. Del otro lado se encuentra la sociedad civil que defiende el planeta. Se dirige nuevamente a Schiaretti y le dice que se encuentra aislado de la realidad, ya que no le permitieron a precios los cambios producidos. Se causarán daños emocionales y en casi todos los ámbitos de sus vidas, por lo que no tienen percepción negativa sobre la obra. Plantea que la naturaleza no se repara de forma definitiva y indefinida y eterna, y que el costo del progreso es el daño a la naturaleza. Comenta seguidamente sobre una película. Por nuestros ríos, las aguas bajan turbias, exclama, y sigue. Es la cuenca misma la que no está funcionando, tapada de asfalto, cemento y puro desarrollismo. Aclara que los delegados
de esta población consolidaron una casta política y empezaron a aparecer casas de gobierno que simplemente habitan. Presenta una disquisición sobre los términos legal y legítimo. Entonces se pregunta si es legal que el gobierno convoque esta audiencia pública, que no es vinculante, si es legítimo que se apoye en esta para las decisiones de su gobierno. Lo legal siempre se impone como la única y irrefutable verdad. Espera que el día que lo legal y lo legítimo converjan en acciones de gobierno. Invita a recordar sobre la esclavitud y el holocausto que fueron legales, por lo que explica que la legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. Apela al gobernador nuevamente, le dice que tiene la obligación de afrontar esta situación y le pregunta qué va a hacer. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo a las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Culmina diciendo que no se debe dar gracias a los opositores por participar, ya que estos solo ejercen su derecho. Tras ello se invita al señor Basavilbao, al Chianeta Sebastián. Toma la palabra, presenta su desacuerdo con el desarrollo de esta audiencia y las dificultades de participar. Vive en Huerta Grande hace 5 años porque le gusta el silencio y la tranquilidad. Dice que con esta obra se quiere degradar la naturaleza. En pos del crecimiento económico se destruye. Nos toca a los ciudadanos ponernos de pie y defender la naturaleza que nos regala la vida misma. Entre los impactos directos de esta construcción está la pérdida de la capa vegetal fértil, la modificación de patrones naturales de drenaje, los impactos directos de transporte terrestre, por mayor demanda de combustibles, mayor cantidad de accidentes y contaminación del aire y ruidos, daños físicos, entre otros. Como impactos indirectos menciona la degradación visual debido a la colocación de carteles, impactos de urbanización no planificada, incluida este proyecto, entre otras, que da lectura. Propone pueda recuperar el transporte ferroviario y mejorar las rutas existentes, la descentralización de servicios públicos, promover economías regionales. Todo ello para mejorar lo que tenemos, afirma. Proyecta imágenes y títulos de noticias. Enseña las emisiones de dióxido de carbono y el aumento año tras año en un plano mundial. Proyecta también las fuentes de gases de efecto invernadero, debiendo el transporte, la producción de cemento y la deforestación del bosque. Los transportes que más contaminan, afirma, es el auto, seguido del ómnibus. En Córdoba, su situación es muy grave, ya que tan solo queda el 3% de bosque nativo, y las consecuencias de esta deforestación es la erosión del suelo, reducción de biodiversidad, que lleva a un calentamiento global que no para de crecer. Incendios que sucedieron el año pasado y que arrasó 300.000 hectáreas en un año, es una locura, dice. Ello muestra el poder de nuestro capitalismo que no cesa. Cita el artículo 41 de la Constitución Nacional, dando lectura a este. Por eso dice, estamos acá para considerar que esta audiencia no tiene validez, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad y que el secretario de Ambiente, en función de la Ley 10.208, rechace este estudio de impacto ambiental, no formula preguntas. Seguidamente se llama al señor Mesquida Gerardo Diego, orador 190, quien no se encuentra en la sala, por lo que se pasa a dar la palabra a la siguiente oradora. Se continúa con la señora Gómez Gabriela Alejandra, quien resalta su más enérgico repudio a esta obra, rechaza la lógica extractivista que importa. Hace uso del espacio para denunciar la inconstitucionalidad de esta audiencia pública que viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, la cual lee, resalta el sin comprometer, afirma. Esta obra atenta contra nuestra salud, erosiona la riqueza cultural y social, promueve la pobreza. Si la mayoría de los ciudadanos rechazamos esta obra, ¿cómo pueden ustedes estar a favor? ¿Los intereses de quién defienden? ¿Esta audiencia pública? Ustedes, los funcionarios públicos de verdad, dice, es pública si es virtual. Una gran parte de los ciudadanos, aún manejando cierta tecnología, no tiene internet propio de la región que habitan. No pide mejor conectividad, no le interesa. Lo que dice es que este tipo de consultas debe ser presencial, suponiendo que la virtualidad responde al ciudadano de la salud, cosa que duda, porque no se propondría esta autovía. Si se quiere garantizar la salud, puede haberse efectuado en espacios abiertos y presenciales, para que sean realmente públicas. Encontrándose con sus vecinos, advierte que muchas personas no sabían de la autovía ni de la audiencia.
no se le ha brindado a los ciudadanos de información de esta audiencia. Otros, sabiendo, no han podido participar por no acceder a Internet y al CID2. ¿Pueden los habitantes de zonas rurales, de acuerdo con esta manera, participar de estos espacios? Otros saben que, aún participando, no se los escucha y saben que se va a avanzar sobre esta obra. Con los que ha conversado, están en contra de la construcción de esta autovía, manifestando su profundo rechazo. Todos relataban con profundo dolor la construcción del Camino al Cuadrado. Pide que economía y ecología tengan la misma raíz. Eco significa casa. ¿Qué intereses defienden que no sean los nuestros? Esta audiencia dice no es pública y resulta antidemocrática. Afirma que decidió abordar esta exposición inicialmente desde el concepto de progreso y desarrollo. Luego cambió con el correr de la exposición, adoptó otra posición. No agradecen nada a los funcionarios el ejercicio de este derecho. Agradece sí a los vecinos por la vehemencia demostrada y sus saberes, experiencias y compromiso a la hora de participar. Resulta paradójico que los vecinos se tengan que representar entre ellos, porque los funcionarios no los representan. Vuelvo a agradecer a los vecinos que expusieron. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, dice haber escuchado. Ella le agregaría con la gente y con el ambiente. Se escucha un rotundo no a esta autovía. Un 80% dice no. Esta obra es una bomba de tiempo que arrasa el monte nativo, espacios culturales, ancestrales y arqueológicos. Alimentan un vínculo armonioso y respetuoso con el medio. ¿Qué más podemos hacer para que se entienda que no quieren esta obra? Les exigimos paren esta obra, que escuchen y respeten. Basta, sostiene. No es no. Por lo expuesto, considera que esta audiencia carece de toda validez, debiendo a las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16, artículo 19 de la Ley General del Ambiente y la Ley 27.566, Acuerdo de Escazú. Solicita al señor secretario proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental en conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208. Culmina agradeciendo. Quiere acompañar la pregunta de una vecina. Afirma con respecto a dónde vamos a tener el espacio para hacer las consultas finales y que respecto a la audiencia inicial de aquel viernes que resultó hackeada, si van a estar todos para garantizar que van a tener la posibilidad de hacer preguntas. Invitando al señor Díaz Jesús Ángel, toma intervención quien considera se proyecte paralelamente su exposición una imagen que remitió. Es vecino de Cosquín y habita en el Parque Las Tunas. Es descendiente de los pueblos originarios de Cosquín. Se proyectan imágenes de carácter familiar y del sitio donde declara habitar. Dice que en ese lugar también vive su familia en 4 diferentes viviendas, conservando las antiguas prácticas ancestrales en cuanto a la economía de sustento. Es la única actividad agropecuaria que queda en Cosquín. Desde 2011, cuando la Asamblea General de la ONU declaró que 2015 será el año de la economía agropecuaria familiar, pretendió contribuir a la protección de esta economía y práctica. En 2017, ese mismo organismo declaró que al 2019 como la década de la economía agrícola familiar. Destaca con ello la importancia que tiene la protección de esta agricultura y la soberanía alimentaria. Agrega que a nuestro país adhiere al diseño de la agricultura familiar que corre desde el año 2019 para poner en valor el protagonismo de la economía familiar y de las prácticas de los pueblos locales, la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, para un desarrollo sostenible, sobre todo en zonas rurales. Se quiere alcanzar así los objetivos del desarrollo sostenible. El patrimonio sustentable, en armonía con la naturaleza, rescatando la verdadera tradición, que se erige como hecho folclórico. El proyecto de autovía es una violación a los derechos humanos. La traza proyectada para la obra pasa por casas actualmente habitadas por familias que trabajan la tierra, llevando al desarraigo, atentando con una forma de sustento de familias enteras. Forma parte del espacio donde se trazará la obra y afectará también el río Yuspe. Recuerda una ordenanza que protege especialmente el río Yuspe. Destaca que de aprobarse este proyecto se producirán los siguientes daños: destrucción de viviendas, vidas y costumbres de las comunidades a las que se refiere, destrucción de campos fértiles para la siembra, así como las tierras aptas para la cría de animales. No solo se pierden campos, sino que se le impide trabajar y realizar actividades productivas, deforestando el monte, destrucción irreparable y definitiva de los sitios y registros arqueológicos.
se contaminaría el agua, se impediría el acceso a los arroyos y ríos. Todo ello en contra de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y artículo 43, de lo dispuesto por la resolución 6462 de la Asamblea de la ONU y lo que se pretende proteger y garantizar. Y lo que ésta pretende proteger y garantizar. Sin olvidar de la Ley de Protección de Economía Familiar. Asimismo, la construcción de esta obra de autovía significa una barrera física y de acceso a estos parajes, a la ciudad. Se tornaría un total aislamiento. Cabe señalar la baja calidad de los documentos subidos como anexos y demás documentos. Destaca la arbitraria violencia de esta audiencia, importa con los mayores de edad, discapacitados y quienes no tienen acceso a Internet. En nombre propio de su familia propone efectuar modificaciones a la traza, desviando estas conforme a los puntos geográficos que cita y hacia el oeste, según y conforme afirma. Invita a las autoridades provinciales locales que participen y se dirijan a la zona para conocerla mejor, acompañándose de vaquianos. Destaca como aspectos positivos ante la nueva línea que se propone, los que menciona, entre otros, el no afectar el paisaje, limitar el impacto de las zonas rojas y amarillas, evitar el saqueo de zonas sagradas, conforme la considera, entre muchas otras que enumera. Analizando todo ello, considera que sin inconveniente se podrá compatibilizar el progreso sin violencia, con garantías constitucionales, legales y convencionales. Solicita se rechace por esta autoridad el estudio de impacto ambiental, se acoja a las propuestas elevadas. Se valoró en el estudio de impacto ambiental las situaciones e impactos económicos y sociales de las familias de esta región de las Tunas. Se han analizado encuestas socioambientales a las personas afectadas por la traza propuesta. ¿Qué medidas de mitigación se consideraron y qué solución proponen para estas familias? Han analizado las posibilidades de esta traza que se indican como mejor opción. ¿Por qué no se las consideró? Seguidamente se llama el señor Arias Joel Martín, orador 194, quien no se encuentra en la sala, por lo que se pasa a dar la palabra a la siguiente oradora. Tras ello, la señora Stout Julieta Dayana, quien anuncia que hay cortes de luz en la zona y hay problemas de conectividad. Dice ser habitante de Villa Giardino, en zona rural. Solicita se declare la invalidez de la presente audiencia, ya que considera que se ha vulnerado el derecho humano de acceso a la información y a la participación ciudadana que debe existir ante este tipo de procesos. La modalidad virtual implica disponer de conocimiento y tecnologías que no todos tienen, ya que la municipalidad no ha brindado los mismos. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo a las autoridades declararla inconstitucional por la vulneración de los principios de igualdad, transparencia, no regresión y progresividad. Sigue relatando que observó que se presenta la obra como un tramo variante Costa Azul, al igual que el estudio de impacto ambiental. Se pregunta si se trata de las mismas zonas que se presentaron incendios. Destaca que la flora y fauna ya no es la misma. Explica que el ambiente no es realmente como se explicita en el estudio de impacto ambiental, sino que se encuentra más afectado. Necesita remediación y se trata del bien común, que debe ser defendido por los funcionarios, no solo por el pueblo. Reflexiona sobre la audiencia pública y consulta si los funcionarios tuvieron en cuenta los dichos de la gente presentados hasta la fecha, qué funciones tienen y cuál es su postura, por qué consideran gastar ese dinero en obras. Presenta disconformidad con el camino del cuadrado, considera nefasto el plan provincial del manejo del fuego. Destaca que en plena pandemia no se garantiza el sistema de salud del valle, habla de las carencias de los hospitales y la falta de ambulancias, problemas con el acceso al agua, que debiera estar garantizado por ser un bien básico y elemental, por lo que no se debiera poner foco en esta autovía. También expresa que cuando se presentó el proyecto anterior, se dieron cuenta que continuaría. De igual forma lo consideran ahora. Se anuncia en contra del proyecto de autovía Planirsa y explica que no le interesa llegar más rápido a Córdoba. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo a las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento con los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Asimismo, solicita al Secretario de Ambiente procede a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Seguidamente se llama a la señora Ríos Miriam del Valle, orador 197, quien no se encuentra en la sala, por lo que se pasa a dar la palabra a la siguiente oradora. Seguidamente se la convoca a participar a la señora Cornavaca María Trinidad, quien dice ser vecina de Violet Macé. Se presenta y declara que el objetivo de esta audiencia es evaluar el estudio de impacto ambiental sobre la obra proyectada por Camino de las Sierras. Procede a objetar el estudio de impacto ambiental y a explicar
que considera que adolece de fallas profundas. En primer lugar, para un censo de hace más de 11 años, asocia su lenguaje con el lenguaje de las tinieblas, refiriéndose a tal época nazi por tratarse de un contexto de genocidio, lenguaje ecocida y genocida. El progreso de los habitantes de allí es otro, ya que sostienen otras formas de vida y sustentabilidad. Progreso para ellos es desarrollo, techo, trabajo, promoción de las economías sociales y populares, forma de vida integrales que no impliquen arrasar con tesoros culturales, antropológicos y arqueológicos, en donde no se acallen las voces. Este lenguaje de las tinieblas implica que las nuevas trazas son desmontes ilimitados, loteos ilegales, countries, incendios. Existen barrios privados en la localidad, existen barrios privados de la posibilidad de otras formas de vida más digna e inclusiva. El estudio de impacto ambiental plantea que se quiere resolver el tránsito, plantea ahorro en torno a los costos de transporte, mejoras en la calidad del aire y disminución del ruido. Aclara que seguidamente que los vecinos no necesitan eso y quieren preservar la calidad del aire. Relata que el hecho de que una ambulancia llegue más rápido no soluciona la falta de hospitales, insumos necesarios y recursos humanos para que funcionen. Cita una falla en el punto 1.5 sobre las personas consultadas, ya que no se consultaron a los habitantes y comunidades indígenas, así como a otros organismos importantes como ser el CONICET u ONC. En el punto 2.4.2 de consideraciones generales, dice que el ambiente receptor del proyecto implica zonas de altísimo valor de conservación, atravesando zonas de importante actividad y áreas protegidas por las distintas jurisdicciones, que en zonas rojas y amarillas se olvidaron de relevar mucha flora y fauna cuya conservación es necesaria. Así todo se pretende que esta traza de la autovía pase por allí. Expresa que el proyecto IRSA lleva al extractivismo y a un saqueo que implica volver a lo colonial. Considera que las medidas de mitigación están escasamente desarrolladas y que muestran un desconocimiento total de los tiempos que lleva la reconstrucción o medidas de mitigación y que va en contra del principio de no regresividad de las zonas de montes. ¿Más despacio? Bueno, vamos más despacio. Igual bastante. Considera que las medidas de mitigación están escasamente desarrolladas, eso ya lo dije, lo vuelvo a decir. Considera que las medidas de mitigación están escasamente desarrolladas, ya que muestra un desconocimiento total de los tiempos que lleva la reconstrucción o las medidas de mitigación y que van en contra del principio de no regresividad de las zonas de montes. Se sorprende por las opiniones a favor de funcionarios que entiende básicas, poco fundadas y como una burla. Destaca que el estudio de impacto ambiental es ajeno a la realidad y siente que faltó contacto con el pueblo, por lo que se trata de un postcapitalismo que lleva a un lugar que no quieren. Acerca de la reflexión de la democracia y la participación popular, explica que hoy se han manifestado todos en contra de la autovía, por lo que este impacto debería rechazarse. Solicita el rechazo del estudio de impacto ambiental, presente proyecto por presentar importantes efectos negativos sobre la vida, las formas de cultura, los territorios, en todos los niveles, social, cultural, antropológico, que no pueden ser tenidos en cuenta, no pueden no ser tenidos en cuenta los habitantes sobre quienes se ejerce violencia simbólica e institucional. Solicita, en un segundo orden, a las autoridades se declare inconstitucional la presente audiencia en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al señor secretario proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental en conformidad con el artículo 17 de la Ley de 1208. Solicita se consideren alternativas al trazado que no se han incluido, como ser el ensanchamiento de la Ruta 38 o bien un desarrollo que implica conservar los sitios arqueológicos y comunidades originarias. Solicita que se brinde un equipo sanitario que cubra las necesidades reales de los habitantes. Aclara que no están en contra del progreso, sino que están a favor de formas y modelos de vida distintos, no contemplados en el trazado de esta autovía. Acto seguido se lo convoca al señor López Leoncio Delfín, se presenta, dice ser licenciado en Economía, militante universitario. Dice que no fue consultada y no sabe por qué no sabe por qué la Universidad Nacional de Córdoba. Se pregunta por qué no están los científicos de esta casa de estudios, que Toya no es científica. Plantea el rechazo de este proyecto de obra por violar normas nacionales, provinciales y municipales, no tener licencia social y por omitirse la participación y consulta a la UNC y al CONICET.
Este estudio carece de participación ciudadana, a pesar de que la legislación lo requiere, la Ley General del Ambiente, Ley 10.208, y el Acuerdo de Escazú. Señores intendentes, ¿hicieron el estudio de impacto social? ¿Saben a cuántas familias le van a expropiar sus casas y lotes? ¿Saben a dónde los van a trasladar? No tienen respuestas a esas preguntas porque no les interesa. Dice conocer a todos los funcionarios de la cartera económica de este gobierno, que pretende decir que es peronista justicialista, pero no expresan esta ideología. Todos ellos, funcionarios, representan la Fundación Mediterránea, que responde a Larreta, Cavallo, Macri, y sus socios son Astori, quien seguramente será adjudicatario de esta obra. Otro socio es Arcor, Aceitera General Deza, Cadena 3, Rogio, Caminos de las Sierras, que seguramente se van a beneficiar con el peaje. Dice que conoce al licenciado Giordano y Farfán y ministro secretario de Ingresos Públicos. Estos funcionarios nunca fueron peronistas. Se definirán libres y se definirán liberales y se sumaron a la Fundación Mediterránea y decían a sus socios, Astor y Cavallo, a dónde tenían que invertir. Pero esto no es un negociado para quedarse con nuestros suelos, aguas, montes, y no lo van a permitir. Saben que son negocios. Para los socios de la Fundación Mediterránea, quien tiene copado el Ministerio de Finanzas, que se quiere quedar con todo, que conforman la oligarquía agropecuaria e inmobiliaria. No quieren hacer una autovía que llegue al Pacífico para poder venderle a China. Nos quieren hacer una autovía que llegue al Pacífico para poder venderle a China y trasladarlo por el Pacífico. Nuestras riquezas y recursos no están orientados a nosotros. ¿Quiénes son estas personas? Estas sociedades mencionadas. ¿A qué les suena eso? A mí me suena a mafia italiana. Esta es una mafia que se quiere quedar con nuestro negocio, con un nuevo negocio. ¿Quiénes son los Pagani, los Cavallo, los Giordano, los Schiaretti y los Macri? Y como son una mafia, tienen copado no solo el gobierno, sino también el poder legislativo y también la justicia. A los jueces los ha nombrado Schiaretti, la Iglesia y la Fundación Mediterránea. Por eso, todos los que caigan allí los van a resolver los jueces. Por eso es que se convoca a los compañeros a luchar, siendo allí donde se conocen y se van a hacer más fuertes. Les pone nombre y apellido a este negociado. Quiere preguntarles a los señores intendentes que hablan de progreso si hablaron con la gente. Con él no han hablado, dice. Relata que quiere vivir en un lugar tranquilo, por eso eligió la Guadita, los arroyos del valle, sus plantas. La bióloga que explicó este proyecto ni siquiera pasó por allí. No conoce. Dice tener expresiones arbóreas autóctonas, las cuales menciona, así como animales, zorros, iguanas, ranas. Todo eso lo pasará por encima, lo matarán. Y no van a permitir que los pasen por encima y maten a todos. Deja para después la formulación de las preguntas. Solo quiere que se incorpore esta audiencia, que tanto los intendentes como los concejales que han hablado les pide que presenten su declaración jurada patrimonial, porque esto tiene mucho olor a fraude, a soborno. Por eso quiere saber la evolución patrimonial de cada intendente y concejales que aprobaron al libro cerrado El uso de las tierras. Nada más concluye. La autoridad de esta audiencia le da la palabra al señor Ceballos Manuel, quien agradece a los vecinos la participación, muestra la verdadera participación popular. Pide la declaración de inconstitucionalidad de esta audiencia, la que carece también de validez. Se violó la ley 10.208 que exige una verdadera participación en audiencia pública. Se impidió ello, primero, por no tener acceso a las herramientas informáticas y dos, impedimentos estructurales tales como Internet, a más de innumerables y sostenidos cortes de luz. Además, esto se violó en esta audiencia el 9 de abril mediante hackeo, dice. Con todo esto, está seguro que no hay ni va a haber licencia social de este proyecto. Siente vergüenza del estudio de impacto presentado por la bióloga Toya, quien tiene 2 causas penales a las cuales se refiere. Además, el estudio muestra un trabajo tendencioso y poco responsable, sin estudio de campo y sin reflejo de la realidad. No quiere entrar mucho en detalle. Quiere marcar rasgos del estudio de impacto ambiental suficiente para justificar el rechazo del mismo. No se pone en consideración a
legislación de comunidades indígenas y su participación. Sin participación de esta comunidad no hay licencia social. Dice que esta obra no trae crecimiento, sino éxodos. Que no se atienden los reclamos del acceso al agua y salud, no hay licencia social. Además de los costos que esta obra, en cuanto a lo económico, ante la pobreza estructural, tampoco tiene licencia social. Se altera el bosque nativo en zonas rojas y amarillas. Extremo suficiente para el rechazo de este proyecto. Este proyecto no tiene licencia social. Se vio en cada uno de los expositores, excepto algunos funcionarios, que todos expresaron que esta obra no tiene licencia social. Este proyecto IRSA no es para traer crecimiento a la zona, todo lo contrario, es para destruir los modos de vida que tenemos. Por eso dicen no al IRSA, al extractivismo, no a la autovía. Por eso no tiene licencia ambiental. Culmina diciendo que esta audiencia carece de toda validez, pretendiendo que se declare inconstitucional de la misma en función de las normativas constitucional y convencional que cita. No solicita, dice, sino que es responsabilidad de la Secretaría de Ambiente rechazar este proyecto por lo expuesto y lo que se va a seguir expresando. Todo en función de la ley nacional y provincial en materia ambiental y el rechazo social que manifiestan y expresan en conjunto. Continúa con la participación habida y se la invita a participar a la señora Jiménez Nora Beatriz. Dice ser integrante de Conciencia Solidaria y asesora legal. Relata que asistió a la audiencia del 2018 y puede visualizar que el proyecto tiene ciertos intereses que no fueron plasmados. Está convencida de que este acto se reiterará lo que sucedió en aquella audiencia y que en aquel momento no se tuvo en cuenta lo dicho y hubo devolución a los exponentes. Destaca que el Estado tiene el deber y la obligación de velar por los ciudadanos, debe asegurarse la participación. Explica también que esta audiencia debe ser declarada nula por la autoridad de aplicación que se encuentra ausente, así como no estuvo en la audiencia anterior. La cuestión de la participación ciudadana tiene que garantizar el Estado, que se arroga facultades que no tiene y si las tienen están debidamente reglamentadas. En primer lugar, explica, se solicita la nulidad de esta audiencia pública como requisito formal para proceder de las siguientes, paso por el procedimiento participativo, el que significa obtener licencia social y ambiental. La evaluación y constatación es el siguiente paso, que debe hacer la autoridad de aplicación en lo ambiental, Secretario de Ambiente. Relata que se le consultó a mediados del 2018 en representación de quién estaba y si tiene algún documento que certifica que alguien le delegó la dirigencia de la audiencia. En ese momento se le contestó que no tenía idea al respecto. A partir de allí, la audiencia es nula. No es necesario el proponente del proyecto. La representante de la autoridad de aplicación debe tener un documento que los avale como tales. Indica en qué carácter este acto es preventivo, lo que significa que el estudio de impacto ambiental es para prevenir tantos daños del proyecto que se pretende aprobar o salvaguardar el ambiente. El segundo paso, una vez presentado el estudio de impacto ambiental por parte del proponente, los órganos públicos tienen que evaluar su procedencia o no, los que tienen que ser competentes. La audiencia pública es para debatir el estudio de impacto ambiental, ya que tuvo una primera visión por parte de los funcionarios. El estudio de impacto ambiental debe ser completo, no fragmentado, por lo que esto es una estrategia de las corporaciones que están detrás de estos proyectos que se presumen irregulares. Se trata de muchos ciudadanos y monte afectado, lo que no son tenidos en cuenta, así como los daños a la salud. Por lo que el estudio de impacto ambiental es nulo en cuanto a la fragmentación. Se está analizando mal el tema de lo público y lo privado, ya que lo público hoy son las comunidades afectadas. Concluye diciendo que en noviembre de 2020 se aprobó la ley Yolanda, que obliga a la capacitación ambiental de los funcionarios, quien deben educarse. Desde el primer estudio de impacto ambiental del 2017 hasta hoy, el Estado no se capacitó a ninguno de los funcionarios en temas ambientales para estar a la altura de la comunidad de los ciudadanos que representan. Por último, reitera que un fiscal que tendría que investigar si hay delito, no solo con respecto a las empresas, sino también acerca del incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. También se debería denunciar ante el INADI respecto a la falta de participación, ya que se exigió la calidad de CIDOS, adhiere a los dichos del señor López, rechaza y ratifica que
lo que se dijo respecto al Fondo del Estudio de Impacto Ambiental, se opone al proyecto. Seguidamente toma la palabra la señora Ferrari Elisa Guadalupe, quien dice ser ciudadana de Cosquín. Explica su postura de rechazo a la construcción de esta obra, apoya la mirada de la mayoría de los expositores. Considera que la autovía de Punilla forma parte del IRSA. Pretende mostrar a través del chat una foto del recorrido en donde se muestran comunidades comunicadas muchas ciudades. Continúa diciendo que se trata de una problemática que afecta a la zona de Punilla y toda Latinoamérica. El IRSA no siempre estuvo ejecutada por los gobiernos de Sudamérica desde el año 2000. Por eso piensa que pasó a ser política de la UNASUR a ser política del Estado. IRSA, en tanto foro técnico del UNASUR, ya no existe. Su web quedó desactualizada en 2018, año que se empieza a disolver. Pero continúa vigente con todos los proyectos diseñados. Cuestiona IRSA porque se proyectaba como parte de una integración regional, pero se pregunta si los proyectos apuntan a una integración regional o si en realidad fue para facilitar las exportaciones al extranjero, para acelerar el transporte de commodities. IRSA surge en el año 2000 y sus proyectos fueron aprobados por todos los países miembros del UNASUR. No es una iniciativa privada, sino que fue ejecutado a través de todos los gobiernos, sin distinciones ideológicas. Los proyectos apuntan a una integración regional, se pregunta también por qué el extractivismo es política de Estado y a costa de quienes hablan de economía circular. Explica que se impulsaron modificaciones necesarias a través del avance de la tecnología. Procede a leer datos históricos sobre el IRSA y la UNASUR y sobre los bancos que financian sus proyectos. La empresa contratada para la ejecución de la obra reconoció que se trata de un corredor bioceánico. Se trata de una obra parte de una problemática mayor y reitera los reclamos ya realizados. Declara que se demuestra cómo los estados son garantes del saqueo mencionado y se sacrifican territorios para que otros países ricos puedan llevar adelante un desarrollo sustentable. Procede a compartir enlaces en el chat de plataforma Zoom. Se proclama en contra de la construcción de la obra, que forma parte de un modelo de 21 años que no termina con el neocolonialismo y que no forma parte de las necesidades locales. Considera que la audiencia pública como injusta por no haberse garantizado participación. Luego de la exposición que antecede, se le otorga la participación a la señora Caserio Mariana Alicia, quien dice que viene como vecina de este querido departamento a pronunciarse a favor de la obra, con los mismos argumentos dados en 2018. Dice que hoy desconocer una realidad del departamento en cuanto a la problemática de la Ruta 38, se sabe que es una realidad que esta ruta es obsoleta, de gran circulación vial. Como usuaria de esta ruta, dice haber presenciado muchos accidentes. No le parece que sea un argumento que no haya que validar ni defender, porque defienden las vidas de las personas que transitan la ruta. Como valle turístico es necesario no resignar a este proyecto. Lograr progresar y crecer en las economías regionales por estas obras que hoy defiende. Como legisladora provincial y presidenta de la Comisión de Turismo, brega por esta obra. Celebra que se pueda llevar a cabo esta instancia respetando todas las defensas y exposiciones. Dice que no es cierto que esta obra no tenga consenso social. Son muchos, aunque no organizados, y que por distintas circunstancias no participan de la audiencia pública, sostienen y apoyan esta obra. Se apoya y quiere fortalecer el turismo de la región netamente turística. Se quiere en medio de esta pandemia reactivar el turismo. Hay muchísimas familias que viven de él. Esta obra permite mejorar el departamento, poder circular, conocer una y otras localidades del departamento que tiene mucho para mostrar. Es necesario defender esta obra en ese sentido también. Defiende el progreso en este punto de vista. Simplemente eso dice. Quieren defender también, conforme se dijo en el 2018, tener agilidad para llegar al Domingo Funes o a un traslado a Córdoba. Considera que no es argumento menor para que no peligre una vida dentro de una ambulancia. Cree que se necesita esta autovía para evitar tragedias y que peligren vidas. Afirma los argumentos expuestos que permiten defender esta obra. También respecto a lo mucho que se ha dicho sobre intendentes y autoridades comunales, se ha trabajado sin diferencias políticas y en consenso político de diferentes fuerzas que la integran.
Este consenso es para defender una obra sin miramientos políticos, por entender lo que los vecinos necesitan. No tiene otro interés que defender los intereses del valle. Cree que en 2018 se han escuchado a las distintas personas que no estaban o no están actualmente a favor de la obra. En su momento argumentaban que la obra Pedemontaña iba a tener inconvenientes pidiendo que la traza vaya por el oeste. Se escuchó a los vecinos y hoy la traza no pasa por allí. Pero lamentablemente hoy nos damos con que no quieren que la obra pase por el oeste. Respeta las opiniones vertidas, así como quiere que se respete la suya. Esto es vivir en democracia, afirma, culminando así su intervención. Se procede a retomar la audiencia que nos ocupa, siendo las 14:43, dando intervención al señor Piaggio Eduardo José María, quien se dice docente y trabaja en institutos educativos del Valle. Vive con su familia en Casa Grande, por donde va a correr esta autovía. Dice que esta audiencia es inválida por no respetarse la participación previa a esta audiencia a quienes serían afectados por la traza y sufre la modificación de sus proyectos de vida. Pero se convoca esta audiencia pública virtual dando las espaldas a las comunidades locales. En Casa Grande se redujo la información a una hojita pegada en la comuna respecto a esta obra. No todos tienen acceso a Internet ni conocimiento informático. ¿De qué democracia habla la legisladora Caserio? Son muchos quienes manifestaron y dejaron en evidencia la dificultad de participar en esta audiencia. Por ello, esta audiencia debe ser declarada inconstitucional por las autoridades en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y los principios de no regresión. Dice residir en el balcón de Punilla, en Casa Grande. Dice que durante los últimos años la ciudadanía estuvo presentando proyectos con la idea de trazar los vínculos en conjunto con la suerte del monte. No eran demandas, sino propuestas concretas para el ciudadano de este gran pulmón verde y este territorio tan vital en materia de recursos hídricos de Casa Grande y del Valle de Punilla. Aplicando los principios de bioconstrucción, de compostaje de residuos, recogimiento de aguas, efectuando talleres culturales. Aquí aprendemos de qué manera puede generar alternativas dignas sin que se destruya el ambiente, o sea, a nosotros mismos. Se refiere a la señora Toya al curso de esta traza. Al referirse a la señora Toya al curso de esta traza, en su fundamentación al estudio de impacto ambiental, dijo, parafraseando la cita: acá no hay desarrollo. Aunque no lo vea, no lo entienda, contarles que acá no hay desarrollo. Acá hay desarrollos de cursos de agua, de árboles, con centenarios que retienen el agua e impiden inundaciones. Reconocen el valor de lo que ofrece el monte. Hay desarrollo de corzuelas, aves y especies de plantas medicinales, así como toda la biodiversidad del monte que permite el equilibrio de la vida, más aún con esta crisis climática. Acá hay desarrollo de incontables años de vida. El sábado, unos 30 vecinos caminaron la zona por donde se quiere efectuar la traza. Les alarma que quieren dinamitar esa zona. Se pregunta, ¿cómo hacer para llegar a sus casas? Deben pasar por pasafaunas, dice. ¿Quién de la Secretaría de Ambiente recorrió o caminó por esa zona? Actualmente se lleva a cabo en el territorio diversas investigaciones del valle, de las cuencas hídricas y el valor arqueológico de la región, las cuales están amparados por la legislación nacional y provincial vigente. Los pocos que se manifestaron a favor del proyecto, ninguno habló del estudio de impacto ambiental, eje propio de esta audiencia. No se escucharon estudios técnicos, sino que tan solo declamaciones subjetivas sobre el proyecto, reprocha las expresiones vertidas por la legisladora Naya Fernández. Por aquí pasaron guardaparques, biólogos, investigadores del CONICET, médicos, solo por nombrar algunas de las voces del ámbito de la ciencia, quienes dieron sus sólidos argumentos para negar y rechazar este estudio de impacto ambiental. Por esto cree que la legisladora Fernández, en vez de juzgar y enojarse de quienes tratamos este proyecto, debería convocar como presidenta de la Comisión de Ambiente de la legislatura. También se habla de brindar soluciones viales para esta zona del valle y su conectividad, como dijera la legisladora Caserio. Estas argumentaciones hacen caer en falsos dilemas, tratando una sola opción. En 2018, le recuerda que Caserio era no por la montaña y no era por el este o el oeste. Este rechazo no es caprichoso. Lo es por el desastre que quieren hacer.
La autovía no es la única solución para mejorar el tránsito, es por ello que esta argumentación carece de fundamento. Sin embargo, la solución que se les ocurre es dinamitar el oeste para efectuar esta vía. Respecto al estudio de impacto ambiental, hace referencia clara a que este proyecto afectaría reservas especialmente protegidas por la legislación nacional y municipal, las que menciona. También es constante la referencia a futuros ajustes del proyecto, lo que resulta incompatible al mismo proyecto de estudio de impacto ambiental, el que no puede ser no puede ser maneable y debe ser comprendido en un todo, previo a toda participación social y a esta instancia. Dice no al IRSA, no a la autovía, sí a la mejora de la Ruta 38 y el tren. Considera que esta audiencia carece de toda validez, debiendo a las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución, así como la violación del artículo 16 y 19 de la Ley General del Ambiente y la Ley 27.566, Acuerdo de Escazú. Asimismo, solicita al señor secretario proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208, pide que se deje de subestimar a la ciudadanía. Goicoechea María Susana se presenta, es vecina del sector rural de Tanti y pretende analizar un tramo de este amplio estudio de impacto ambiental. En la página 108, capítulo 4, se encuentra un gran tema, el segundo referido a la flora y impacto si se realiza la obra. Dentro de este título se aboca el apartado metodología. Lee al respecto lo que se manifiesta en este apartado. Se dice que una superficie de suelo con un largo rectángulo se vería afectado por esta obra. Se multiplica 43 kilómetros de largo por 80 metros de ancho, dando una totalidad de 3.5 millones de metros cuadrados, que en hectáreas son unas 344. Sin embargo, apenas comienza este apartado metodológico, nos dicen que serían 217 hectáreas afectadas, las que resultan mucho menor de las que se indicó. Esto muestra una incoherencia y un error interno en este estudio. Incluso, en otras secciones del estudio, habla que serían 500 las hectáreas afectadas por la realización de la autovía. Estas diferencias de superficie son planteadas por el estudio en diversas partes de su texto. Esto nos genera incertidumbre y lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la superficie afectada por esta vía? ¿217, 344 o 500 hectáreas? Esto genera desconfianza ante este estudio de impacto ambiental. ¿Qué podemos esperar de las tareas que nos prometen en el campo, en la traza de la obra, donde es muy difícil corroborar las obras que se realizan? También se recuerda que el muestreo se efectuó en noviembre de 2020 en un tiempo de extrema sequía, por lo que las plantas estaban casi como en pleno invierno. Por los resultados de este muestreo es dudosa su credibilidad. En la página 109 comienza con una tabla que se titula Abundancias. Esta tabla señala las diversas alturas de las plantas, estratos bajos, medios y altos. Aquí también se evidencian errores matemáticos, por caso que las plantas bajas representan un 16% del estrato bajo. Las cuentas dice, en base a estos datos del estudio muestra que las tablas no dan esos resultados. Los valores dados dan más del doble, un 33%. ¿Quién no sabe si es sobre las plantas existentes o registradas? Asimismo, los valores y porcentajes no dan. Los valores de espinillos es muy superior a los que la misma tabla enseña. Algo similar ocurre con la abundancia de palos amarillos. En el estudio se dice que el palo amarillo representa un 8% de las plantas nativas, pero haciendo otra vez las cuentas de los datos que aportan las tablas, aprecia que ese ejemplar representa más del doble, un 20%. Otra vez ve que sencillas cuentas evidencian errores que fácilmente encuentran en ese estudio. ¿Qué podemos esperar del análisis más complejos que presenta este estudio de impacto ambiental? ¿Cómo podemos dar crédito a análisis, cuadros, fotografías que se presentan? Es muy difícil, por no decir imposible. Analizando la realidad misma del Valle de Punilla y sus habitantes, se pregunta, ¿quiénes pueden avalar esta obra cuando sus habitantes no cuentan con alimentos para sus hogares? ¿Y quién querría llegar más rápido cuando no hay escuelas? O cuando no hay agua potable, y en muchos casos no llega el agua a las casas. Pretenden un bien común amplio, generoso, que incluya a todas las personas, porque el bien es de todos, es su propio bien.
Esta es la verdadera construcción y obra a construir. Esta es la gran tarea que hay que trabajar en la confianza. Por lo expuesto, considera que esta audiencia carece de toda validez, debiendo a las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16 y artículo 19 de la Ley General del Ambiente y Ley 27.566, Acuerdo de Escazú. Asimismo, solicita al señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208, no formula preguntas. Se le cede la palabra a la señora Rizzo Delia Rosana, quien dice ser docente y directora de la Comuna San Roque. Comienza manifestando que la audiencia pública virtual considera que privatiza y excluye por carecer de participación e información en la ciudadanía en forma previa. Explica que días previos a la misma, la ciudadanía no estaba al tanto, lo que demuestra la falta de inclusión. Ello sumado a los dichos de la legisladora Nadia Fernández, quien se presentó con dichos descalificativos y el hecho de que no haya funcionarios presentes. Estas circunstancias dan la sensación de no ser escuchados. Presenta seguidamente el análisis sobre el estudio de impacto ambiental, considerando que es parte de un modelo extractivista. Apela al enfoque de educación ambiental, que la define como la que asegura la ética, la oportunidad, el debate y decisión sobre el desarrollo que se necesita. La educación ambiental parte de otros paradigmas, el buen vivir, descolonialización, entre otros. Entiende que el gobierno de nuestra provincia estuvo ausente. Enumera seguidamente normativa relacionada a la educación ambiental. Continúa diciendo que las autoridades deberían preguntarse sobre la vulneración de los marcos legales, artículo 41 de la Constitución, y se pregunta si el desconocimiento llegó a la Secretaría de Ambiente, cuando el estudio de impacto ambiental no hace referencia a las necesidades de las poblaciones. Faltan planes de mitigación y de desmontes de las zonas rojas, un proyecto que no duda en mencionar que se expropiarán viviendas sin considerar las historias de vida. Estrategia de más cemento y menos bosques, aunque en plena crisis ambiental. En cuanto al aspecto distributivo, no se desprende en ninguna parte cómo será la distribución de los beneficios, por lo que rechaza la metodología de convocatoria de la presente audiencia y solicita a la Secretaría de Ambiente rechazar el estudio de impacto ambiental por no cumplir con los análisis socioeconómicos que indican la formulación del ordenamiento territorial que debe cumplir con la participación ciudadana. También lo rechaza por no cumplir con el estudio de campo y por presentar propuestas de mitigación difusas. Explica que se adoptó la doctrina de shock para avanzar un proyecto inconsulto. Toma la palabra a continuación la señora Isla María Eugenia, quien se presenta y dice ser ciudadana de Cosquín. Comenta que todos los ciudadanos reclaman una mejora en la calidad de los recursos. Dice sentirse afectada y víctima de quienes quieren apoyar este proyecto, dado que atentan con la salud, la calidad de vida y contra su persona. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo a las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento con los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al Secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental en conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Rechaza profundamente esta traza y todas las posibles trazas hacia el oeste. Sigue expresando que la población no fue informada debidamente. Relata que ha participado de esta audiencia desde el primer día y destaca que el argumento de los funcionarios no existe. Se pregunta cuánto podría costar al gobierno provincial poner 1 o 2 aviones o helicópteros sanitarios para el departamento Punilla, y lo considera más sencillo. Por otro lado, comenta que todos los ciudadanos del país les ha dolido el daño irreparable de los incendios de las sierras. Se refiere seguidamente a la parte proponente y dice que apoyar esta obra es afirmar un daño mucho mayor que el que se produjo a causa de los incendios. Plantea que debe haber una mayor conciencia ambiental por parte de quienes quieren la autovía. Critica a los gobernantes y dice que deben actuar en pos de las futuras generaciones y ocuparse de otras necesidades, como agua potable, aire puro, calidad de vida y mejoría de los recursos. Y les solicita que no tomen decisiones apresuradas, que rechacen el estudio de impacto ambiental y este proyecto. Procede a subir una foto que muestra un paisaje. Se anuncia en contra del IRSA
en contra de esta autovía y del corredor bioceánico y a favor de las mejoras en el tren y en el transporte público. Solicita al señor secretario de Ambiente que en función de la ley 10.208 rechace este estudio de impacto ambiental, agradece esta instancia ya que los visibiliza. Reconoce que si la audiencia hubiese sido presencial hubiera sido más fácil de viralizar. Seguidamente se llama a la señora al señor Oviedo Fernando Gabriel, orador 208, quien no se encuentra presente en la sala, por lo que se pasa a dar la palabra a la siguiente oradora. Se le invita a participar a la señora García Agustina Sara, quien se presenta y recuerda detalles sobre el proceso legislativo del 22 de diciembre. No fue posible realizar consulta a los técnicos ni agrupación alguna. Cita que se dijo en aquel momento que la comisión trata estos proyectos para que en el término de 3 años se ejecuten. Esta comisión declara de interés público y aprueba las expropiaciones. El 23 de diciembre hubo un simulacro de democracia que debe ser conocido por todos. Los oficialistas aprueban sin haber leído. Para el gobierno, el estudio de impacto ambiental es una formalidad y no cumple las leyes. Procede a leer un artículo de Carlos Paz en Vivo relativo a los dichos de la legisladora Caserio y otros temas, como ser el hecho de que muchas familias viven allí de la industria del turismo, que es el mismo gobierno el que hackea, que violencia es ver cómo hackean los recursos naturales. Se pregunta qué pueden tener de atractivo una montaña llena de cemento. Dice basta el progreso sin importar las consecuencias. Así que es hora de definir ese término. Por lo que solicita al gobierno que tome la decisión en base a la calidad de vida de los vecinos, que debe tener equilibrio ambiental. Se dirige a las autoridades y les dice que los cordobeses no quieren más saqueos ambientales. Se suma a los dichos de sus compañeros respecto a las objeciones del estudio de impacto ambiental. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento con el artículo 41 y 16 de la Constitución Nacional por la vulneración a los principios de igualdad, transparencia, no regresión y progresividad, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Dice no a la autovía de montaña, no a la destrucción de las sierras y del ecosistema. Tiene la palabra el señor Soria Naranjo Agustín Ezequiel, quien dice que hace casi 7 años vive en Vialet Macé y considera que es necesario mejorar toda la estructura de Punilla, que no tiene gas ni agua potable. Considera que con este proyecto de autovía se generan cambios positivos, disminuyendo horas de viaje y creando más atractivo a inversores que vean que van a generar mayor empleo. Está de acuerdo con el trazado y espera que aprovechen para hacer un puente peatonal. Tras ello toma la palabra la señora Brochero Sumatea Marlén, quien dice ser licenciada en turismo, se presenta y dice conocer el potencial del desarrollo de la zona y considera que se van a generar un importante corredor turístico, permitiendo generar plazas para nuevos eventos y trayendo importantes inversiones. Ve el proyecto acorde a las necesidades y a la parte habitacional de la zona. A continuación se le invita a participar al señor Benelli Claudio, quien se presenta y dice ser habitante de Punilla y se pronuncia en contra de los dichos de la legisladora Nadia Fernández. Le recuerda que también lucha por el derecho a vivir en un ambiente sano y que el Estado está formado por todos. Rechaza asimismo el estudio de impacto ambiental presentado, cita denuncias que se realizaron para impedir que comiencen las obras en Siquiman por sus irregularidades. Siempre trataron de hacer valer su derecho de participar y de opinar desde un lugar de vecinos, preocupados por salvaguardar el medio ambiente y más sano para las generaciones venideras. Dice que saben que falta personal idóneo encargado de cuidar el medio ambiente y falta transparencia a la hora de tomar decisiones. El plan IRSA para la creación de infraestructura regional se está quemando el bosque nativo y está envenenando el agua. Reclama por la falta de ordenamiento territorial y por la alteración de los ecosistemas, alteración del paisaje natural, entre otras. La autovía viola la zona roja estipulada por la ley de bosques, sino que también construye un gasto sumamente innecesario, pudiéndose destinar a la promoción genuina de la cultura, desarrollo de la política de género, educación, salud, entre otros. Se nota la total ausencia de participación de campesinos y pueblos originarios. También remarca la incidencia de la economía regional que provoca la obra. Comenta que si bien
tendrán autovía, no existirá políticas regulatorias claras para instalar antenas, no tiene agua, edificios, hospital precarizado, trabajos atrasados, persecución política, por lo que se dirige al secretario de Ambiente y al gobernador y les dice que bajo esas condiciones no quiere la autovía. Durante su ponencia procede a reproducir imágenes. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento con los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Reitera con énfasis que pondrán el cuerpo para frenar las topadoras. Culmina su ponencia con un video de los vecinos autoconvocados. Seguidamente se llama el señor Vera Gustavo Daniel, orador 213, quien se encuentra en la sala, así como al señor Bustamante Oliva Gastón Omar, orador número 214, y al señor Fernández Tongola Eliana Mariel, orador 217. Sin más oradores que exponer, se procede a dar lectura del acta de la fecha. ¿Habrá alguna persona para hacer correcciones? No veo ninguna mano levantada, pero bueno, mientras tomo agua damos unos minutos. Bueno, seguimos sin ver a nadie. ¿Por chat tampoco? ¿No? Bueno, vamos a poner entonces el horario 17:56 como cierre de la jornada de hoy. Y los esperamos mañana desde las 9 horas para dar continuidad con las alocuciones de las personas que he leído anteriormente. Muchísimas gracias. Tengan todos buenas tardes.